Rachel Hartley golpeaba nerviosamente el volante con los dedos mientras el semáforo se ponía en rojo. Sus tatuajes de colores brillantes, que asomaban bajo las mangas de su blusa clara, parecían palpitar al compás de los latidos de su corazón. Miró el reloj. Las 9:15. La presentación era a las 10 y aún tenía que recoger a Jonathan. «Tómatelo con calma, Ray», se susurró a sí misma, respirando hondo. «Llegarás a tiempo para todo». El semáforo finalmente cambió a verde y Rachel salió suavemente del camino de entrada. El nuevo Ford Explorer aceleraba suavemente y ella sonrió involuntariamente. Jonathan había insistido en comprarlo, argumentando que debían tener un coche familiar. ¿Quién iba a pensar que su marido, un brillante arquitecto de ideas progresistas, podía ser tan tradicionalista en algunas cuestiones? 15 minutos más tarde, Rachel ya estaba aparcando delante de un rascacielos del distrito financiero del centro de la ciudad. Jonathan Westfield salió corriendo por la puerta acristalada, ajustándose la corbata. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado y había preocupación en sus ojos. «Lo siento, cariño», soltó, deslizándose en el asiento del copiloto. «Esta reunión ha durado tanto que pensé que nunca saldría». Rachel sonrió al mirar a su marido. Incluso después de 5 años de matrimonio, se le encogía el corazón al ver su encantadora sonrisa y aquellos ojos grises que siempre tenían un brillo travieso. «No pasa nada, cariño. Lo importante es que lleguemos a tiempo». Alzó la mano para besarle en la mejilla, pero Jonathan la cogió por la barbilla y la besó en los labios. Tranquilo, vaquero», se rió Rachel apartándose. «Ya llego tarde a una presentación importante». «Lo siento». Jonathan levantó las manos fingiendo arrepentimiento. «No puedo resistirme a mi bella esposa». Rachel puso los ojos en blanco, pero sus mejillas se sonrosaron ligeramente ante el cumplido. Salió del aparcamiento y se incorporó al tráfico matutino. «¿Qué tal la reunión?», preguntó, tratando de distraerse de la creciente emoción de la presentación. Jonathan suspiró, reclinándose en su asiento. «Difícil. El cliente quiere lo imposible. Combinar un diseño ultramoderno con la arquitectura clásica del siglo XIX, y todo dentro de un presupuesto que apenas cubre el coste de los materiales. Parece un reto», le animó Rachel. «Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por creer en mí». Jonathan le apretó la mano agradecido. «¿Cómo lo llevas? ¿Estás lista para la presentación?». Rachel asintió, concentrada en la carretera. «Creo que sí. Aunque, ya sabes, siempre queda esa sensación de que podrías haberlo hecho aún mejor». Jonathan la interrumpió con suavidad. «Eres la mejor diseñadora gráfica de la ciudad. Tu proyecto les va a dejar boquiabiertos». Rachel sonrió, sintiendo que la tensión se relajaba un poco. De repente, algo inusual llamó su atención. «John, ¿oyes ese ruido?», preguntó frunciendo el ceño. Jonathan escuchó. «Una especie de extraño raspado, ¿no?», frunció el ceño. «Quizá deberíamos pasarnos por el taller de mamá». Rachel arrugó la nariz ante la mención de su suegra. Verónica Westfield nunca había ocultado su desaprobación de su matrimonio. «Hagámoslo después de la presentación», dijo. «No quiero llegar tarde». Jonathan asintió, aunque había un destello de preocupación en sus ojos. Condujeron unas cuantas manzanas más cuando el coche se desvió a la derecha. Rachel agarró el volante, intentando enderezarse. «¿Qué demonios?», exclamó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Rachel, cuidado», gritó Jonathan, pero era demasiado tarde. El coche se desvió hacia el carril contrario a toda velocidad. Lo último que vio Rachel fueron los faros cegadores del camión que se acercaba. Entonces el mundo estalló con un estruendo ensordecedor y doloroso. Y se hizo la oscuridad. Lo primero que sintió Rachel fue un olor. El olor acre y estéril de un antiséptico mezclado con algo metálico. Luego llegó el dolor, sordo, punzante,
como si cada célula de su cuerpo gritara de fatiga. Intentó abrir los ojos, pero sentía una pesadez insoportable en los párpados. En algún lugar a lo lejos se oyó un pitido rítmico que se abrió paso lentamente a través de la niebla de su mente. «¿Señora Westfield? ¿Rachel? ¿Puede oírme?» La voz de alguien, suave e insistente, atravesó el velo. Rachel intentó abrir los ojos de nuevo, esta vez con éxito. La luz brillante golpeó sus retinas, haciéndola parpadear. «Ya está», dijo la misma voz. «Soy la doctora Elizabeth Chen. Estás en el Hospital St. Mary». Rachel parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista. Una mujer de mediana edad con bata blanca, ojos marrones amables y pelo oscuro recogido en un moño, se inclinaba sobre ella. «¿Qué pasa?», resolló Rachel, sorprendida por lo seca y extraña que parecía su propia voz. El doctor Chen puso suavemente una mano en el hombro de Rachel. «Tuviste un accidente de coche, Rachel. Llevas casi una semana inconsciente». «¿Una semana?». Rachel sintió que el pánico le subía por la garganta. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el cuerpo y la hizo gritar. «Tranquila, tranquila», la tranquilizó la doctora Chen sosteniéndola con suavidad. «No puede hacer movimientos bruscos. Tienes múltiples fracturas y lesiones internas. Tienes mucha suerte de estar viva, sobrevivido». De repente, los recuerdos golpearon a Rachel como una avalancha. Un sonido extraño en el coche, la pérdida de control, la luz cegadora de los faros y... «Jonathan», exhaló, sintiendo que su corazón comenzaba a latir a una velocidad vertiginosa. «¿Dónde está Jonathan? Mi marido estaba en el coche conmigo». El rostro de la doctora Chen cambió. Una sombra brilló en sus ojos. Desvió la mirada un instante, y Rachel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Lo siento, Rachel», dijo la doctora en voz baja. «Su marido no sobrevivió al accidente. Sus heridas eran incompatibles con la vida». El mundo alrededor de Rachel pareció detenerse. Miró a la doctora Chen, pero no podía verla. Los oídos le zumbaban y el pecho se le contraía, dificultándole la respiración. «No», susurró. «No, no, no». Rachel no se dio cuenta de que las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sintió que el doctor Chen intentaba consolarla. Solo podía pensar en Jonathan, en su sonrisa, en su risa, su última mirada llena de terror momentos antes de la colisión. «Esto no puede ser verdad», sollozó Rachel. «Por favor, dígame que es un error». La doctora Chen negó con la cabeza, con los ojos llenos de compasión. «Lo siento mucho», repitió. «Sé lo difícil que es». «Usted no lo sabe», gritó Rachel con un repentino arrebato de ira que rompió el aturdimiento. «No sabes nada». Intentó darse la vuelta, pero cada movimiento hacía que le doliera el cuerpo. Rachel cerró los ojos, deseando que todo aquello no fuera más que un sueño. «Rachel», la llamó suavemente la doctora Chen. «Sé que es un momento muy difícil para ti, pero debes centrarte en tu recuperación. Tienes un largo camino de rehabilitación por delante». Rachel no respondió. Se quedó mirando al techo mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. ¿Cómo podía pensar en recuperarse cuando la mitad de su alma estaba muerta? «Necesitas descansar», continuó el doctor Chen. «Le daré un sedante suave. Si necesitas algo, pulsa el botón de llamada». Rachel apenas notó que el médico le inyectaba algo por vía intravenosa. Al cabo de unos minutos, sintió que le pesaban los párpados, pero mientras se dormía, no podía quitarse de la cabeza la idea de que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras Rachel dormía, otra escena se desarrollaba en el pasillo del hospital. Verónica Westfield, elegante incluso en su dolor, hablaba en voz baja con el doctor Chen. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Verónica con voz tensa. El doctor Chen suspiró. «Físicamente, se está recuperando, aunque le queda un largo camino por delante. Emocionalmente, va a ser difícil. Perder a su marido es un duro golpe».
Verónica apretó los labios, su mirada dura. «Es fuerte. Puede soportarlo», dijo secamente. «¿Cuándo le darán el alta?» La doctora Chen miró sorprendida a la mujer. «Señora Westfield, su nuera necesitará al menos unas semanas más en el hospital y después un largo periodo de rehabilitación. Necesita el apoyo de su familia». «Por supuesto», asintió Verónica, pero no había calidez en sus ojos. «Me ocuparé de todo lo necesario». Cuando la doctora Chen se marchó, Verónica se apoyó un momento en la pared y cerró los ojos. Su rostro se contorsionó de dolor y rabia. «Vas a pagar por esto, Rachel», susurró. «Te juro que pagarás por la muerte de mi hijo». Habían pasado 3 semanas desde que Rachel despertó en el hospital, 3 semanas llenas de dolor, tanto físico como emocional. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo resultara ser solo una pesadilla, y cada mañana la realidad aplastaba sin piedad esa esperanza. Ese día fue la primera vez que Rachel pudo levantarse de la cama. Con la ayuda de la enfermera, se acercó lentamente a la ventana, apoyándose en un andador. Su reflejo en el cristal le hizo estremecerse. Cara pálida, ojos apagados, pelo revuelto. Apenas se reconocía. «Señora Westfield», se oyó una voz detrás de ella. «Tiene visita». Rachel se dio la vuelta, sintiendo dolor en las costillas. Verónica, su suegra, estaba en la puerta. Tan impecablemente vestida como siempre, perfectamente peinada y maquillada, parecía fuera de lugar en el estéril ambiente del hospital. «Hola, Rachel», dijo Verónica al entrar en la habitación. «¿Cómo te encuentras?» Rachel quiso decir que se sentía como si su mundo se hubiera venido abajo, pero se limitó a encogerse de hombros. «He estado mejor», dijo en voz baja. Verónica asintió, con el rostro impenetrable. «He venido a hablar de asuntos de negocios», dijo, sentándose en la silla junto a la cama. Rachel caminó despacio hacia la cama, sintiendo que las piernas le temblaban de cansancio. «¿Asuntos de negocios?», interrumpió. «¿Ahora?» «Sí», respondió Verónica con firmeza. «Se trata de la herencia de Jonathan». Rachel sintió que se le hacía un nudo en la garganta al oír el nombre de su marido. Tragó saliva, intentando mantener la compostura. «¿A qué se refiere?», preguntó. Verónica sacó una carpeta del bolso. «Sé que esto puede parecer inoportuno, pero tenemos que resolver estos asuntos», dijo. «Jonathan dejó testamento». Rachel asintió. Ella y Jonathan habían redactado un testamento poco después de la boda, ante la insistencia de Verónica. «¿Y qué decía?», preguntó Rachel, sintiendo que aumentaba la ansiedad. Verónica abrió una carpeta y sacó un documento. «Según este testamento», comenzó, «todo el patrimonio de Jonathan, incluida su parte del estudio de arquitectura y nuestros bienes familiares, pasa a mí». Rachel se quedó mirando a su suegra, sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué?», exclamó. «Pero no es posible. Jonathan y yo...» «Aquí tienes una copia del testamento», la interrumpió Verónica, tendiéndole el documento. «Puedes verlo tú misma». Rachel cogió el papel con manos temblorosas. Pasó los ojos por las líneas, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Era tal como había dicho Verónica. Ni una palabra sobre ella, Rachel. Era como si no existiera en la vida de Jonathan. «Debe de haber un error», susurró Rachel. «Jonathan nunca». «Los hechos hablan por sí solos», dijo Verónica con frialdad. «Me doy cuenta de que esto es un shock para ti, pero fue decisión de mi hijo». Rachel sacudió la cabeza con náuseas en la garganta. «No me lo creo», dijo. «Jonathan me quería. No me habría dejado sin nada». Verónica apretó los labios. «Quizá no conocías a mi hijo tan bien como creías», dijo. «De todos modos, la ley está de mi parte. Solo quería que te enteraras por mí, no por los abogados». Rachel se quedó mirando a su suegra, intentando comprender lo que estaba pasando. De repente pensó en la casa que Jonathan y ella habían comprado hacía solo 6 meses.
su primera casa propia, su sueño. ¿Y nuestra casa?, preguntó. La compramos juntos. La casa estaba a nombre de Jonathan, respondió Verónica. Según el testamento, también es mía. Rachel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero, ¿dónde viviría yo?, susurró. Verónica apartó la mirada un momento, como avergonzada. Seguro que se te ocurre algo, dijo. Al fin y al cabo, tienes trabajo que hacer. Rachel quiso objetar, decir que su sueldo de diseñadora gráfica apenas le alcanzaba para alquilar un piso pequeño, por no hablar de pagar las enormes facturas médicas, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Por qué?, fue lo único que consiguió decir. ¿Por qué haces esto? Los ojos de Verónica brillaron de ira. ¿Por qué?, volvió a preguntar. ¿Te atreves a preguntar por qué? Mi hijo ha muerto por tu culpa. Rachel retrocedió como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué? Yo no... Estabas conduciendo, siseó Verónica. Estabas fuera de control. Has matado a mi hijo. Las palabras de Verónica golpearon a Rachel como una bofetada. En el fondo, sabía que su suegra estaba equivocada, que el accidente no había sido culpa suya. Pero la culpa que había estado reprimiendo cuidadosamente todas estas semanas estalló de repente. No era mi intención, sollozó Rachel. Fue un accidente. Verónica se levantó, recogiendo sus papeles. Un accidente que costó la vida a mi único hijo, dijo. Nunca te lo perdonaré, Rachel, jamás. Con estas palabras, se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Ah, sí, añadió. Hice sacar las cosas de Jonathan quiero decir, de mi casa. Puedes llevarte tus pertenencias cuando te vayas. La puerta se cerró y Rachel se quedó sola. Se quedó atónita, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Todo lo que tenía, su marido, su casa, su futuro, había desaparecido en un instante. Rachel se miró las manos, cubiertas de cicatrices del accidente. Ahora esas cicatrices le parecían un símbolo no solo del trauma físico, sino de una vida destrozada. Por primera vez desde que se despertó en el hospital, Rachel se permitió entregarse por completo al dolor. Lloró hasta que se le secaron las lágrimas, lamentando no solo la pérdida de Jonathan, sino también el derrumbamiento de todas sus esperanzas y sueños. Cuando la enfermera entró en la habitación una hora más tarde, encontró a Rachel acurrucada en la cama, con la mirada perdida en la nada. Comenzaba una nueva etapa de su vida, una etapa de lucha y supervivencia. Había pasado un mes desde el día en que Verónica informó a Rachel del testamento, un mes que parecía una pesadilla interminable. Hoy, Rachel recibía por fin el alta del hospital, pero no sentía ninguna alegría. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer ahora? SRA. ¿Westfield está lista?, preguntó en voz baja la enfermera Lisa, que había estado cuidando de Rachel todo este tiempo. Rachel se estremeció al oír la dirección. Ya no se sentía la señora Westfield. Ese apellido ahora solo le causaba dolor. Solo Rachel, por favor, respondió en voz baja. Sí, estoy lista. Lisa ayudó a Rachel a sentarse en la silla de ruedas. Aunque Rachel ya podía caminar con un bastón, aún no tenía fuerzas para recorrer largas distancias. ¿Tienes a alguien que pueda recogerte?, preguntó Lisa, empujando la silla hacia la salida. Rachel negó con la cabeza. Amigos, ¿dónde están todos? Después del accidente, muchos habían llamado, enviado mensajes de texto. Pero poco a poco, la conexión se fue cortando. Quizá no sabían cómo comunicarse con alguien que lo había perdido todo. Voy a llamar a un taxi, dijo Rachel. ¿A dónde vais? Lisa sonaba preocupada. Rachel se lo pensó. No podía volver a casa, ya no era su casa. No tenía dinero para pagar el alquiler ni energía para buscar un nuevo lugar donde vivir. Un albergue, supongo, respondió finalmente. Por primera vez, Lisa se detuvo y rodeó la silla para mirar a Rachel a los ojos. Mira, le dijo, sé que no somos amigas, pero tengo una habitación libre.
Si quieres, puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. Rachel miró sorprendida a la enfermera. En el último mes, Lisa había sido una de las pocas personas que realmente la había apoyado, que la había escuchado sin juzgarla. No puedo aceptar esa oferta, murmuró Rachel. Es demasiado. Puedes, la interrumpió Lisa con suavidad. Y deberías. Necesitas tiempo para recuperarte y decidir qué hacer a continuación. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en el mundo. Gracias, susurró. No sé cómo darte las gracias. Lisa sonrió. Que te mejores. Ese sería el mejor agradecimiento. Una hora más tarde, Rachel ya estaba sentada en el acogedor salón de Lisa, con una taza de té caliente entre las manos. El piso era pequeño, pero luminoso y agradable. En las paredes había fotos de la naturaleza. Resultó que Lisa era una fotógrafa entusiasta. Ponte cómoda, dijo Lisa, dejando la bolsa de Rachel en un rincón de la habitación. Voy a preparar algo de comer. Cuando Lisa entró en la cocina, Rachel miró a su alrededor con más detenimiento. Su mirada se posó en la mesita, donde había un periódico recién hecho. El titular de la primera página le llamó la atención. Misterioso aumento de los accidentes urbanos, aleatorio o patrón. Rachel cogió el periódico y empezó a leer. El artículo hablaba de un aumento inexplicable de los accidentes de tráfico en los últimos meses. Muchos de ellos se debían a fallos técnicos repentinos. Rachel sintió una punzada en el pecho. Recordó aquel extraño sonido en el coche antes del accidente. ¿Tendría algo que ver? «Lisa», gritó. «¿Puedo hablar contigo un momento?» La enfermera salió de la cocina secándose las manos con una toalla. «¿Qué pasa?» Rachel le mostró el artículo. ¿Sabe dónde puedo encontrar más información sobre estos accidentes? Lisa se lo pensó un momento. Bueno, la policía debería tener informes, pero es poco probable que me los faciliten a cambio de nada. ¿Por qué lo harías tú? Rachel respiró hondo. No estoy segura, pero no creo que nuestro accidente fuera un accidente. Lisa la miró atentamente. ¿Crees que le ha pasado algo al coche? Rachel asintió. Antes de perder el control, se oyó un ruido extraño, como si algo se hubiera roto. Lisa se agachó junto a Rachel. Mira, entiendo que busques una explicación a lo que ha pasado. Me parece bien. Pero no le des más vueltas. Tienes que seguir adelante. Rachel negó con la cabeza. No lo entiendes. Si realmente no fue un accidente, podría cambiarlo todo. Lisa suspiró. De acuerdo, dijo tras una pausa. Tengo un amigo en la policía. Quizá él pueda ayudar. Pero prométeme que no te involucrarás demasiado. Ahora mismo tu salud es más importante que cualquier otra cosa. Rachel asintió, sintiendo un destello de esperanza en el pecho. Puede que no sirviera de nada, pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Gracias, Lisa, dijo. No sabes cuánto significa esto para mí. Lisa sonrió y apretó la mano de Rachel. Saldremos de esta, dijo. Paso a paso. Rachel asintió, mirando por la ventana la puesta de sol. Mañana sería un nuevo día, y lo empezaría buscando la verdad, por su propio bien, por el bien de Jonathan, y por la justicia en la que aún quería creer. Había pasado una semana desde que Rachel se había mudado con Lisa. Todos los días pasaba horas frente al ordenador, estudiando las noticias sobre los accidentes ocurridos en los últimos meses. La pared de su habitación se iba cubriendo poco a poco de notas, recortes de periódicos e impresiones de informes. «Rachel, ¿estás segura de que esto es sano?», preguntó Lisa, entrando en la habitación con una bandeja que contenía 2 tazas de té caliente. Rachel se apartó de la pantalla y se frotó los ojos cansados. «Sé que parece un poco obsesivo», admitió. «Pero siento que estoy cerca de algo importante». Lisa suspiró y dejó la bandeja sobre la mesa. «¿Y qué has encontrado?». Rachel se levantó y se acercó a la pared de notas.
Mira, señaló algunos artículos resaltados. En los últimos 6 meses se han producido 43 accidentes por fallos técnicos repentinos, casi el triple que en el mismo periodo del año pasado. Es realmente extraño, admitió Lisa. ¿Pero qué significa? Rachel cogió uno de los impresos. La mayoría de los problemas estaban relacionados con el sistema de frenado o la dirección. Y esto es lo interesante, señaló la lista. Casi todos estos coches habían sido revisados en los talleres de la cadena Westfield Auto. Lisa frunció el ceño. Westfield es el apellido de su marido, ¿verdad? Rachel asintió y sintió que el corazón le latía más deprisa. Sí, esta cadena pertenece a mi suegra, Verónica Westfield. ¿Cree que hay alguna relación?, preguntó Lisa con cautela. Rachel negó con la cabeza. No lo creo. Podría ser una mera coincidencia. Pero se quedó callada, sin saber si compartir sus sospechas. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Lisa fue a abrir, y Rachel permaneció contra la pared, mirando la información que había reunido y tratando de captar la esquiva conexión entre los hechos. Rachel, llamó Lisa al cabo de un momento. Ha venido a verte un visitante. Rachel se volvió sorprendida. ¿Quién vendría a verla? Salió despacio al salón y se quedó helada al ver al visitante. Delante de ella había un hombre de unos 40 años, con una chaqueta de cuero desgastada y una barba de 3 días. Sus ojos, cansados pero atentos, estudiaron a Rachel. «¿Señora Westfield?», preguntó. «Soy el detective Michael Donovan. ¿Podemos hablar?». Rachel miró a Lisa, que se encogió de hombros. «Por supuesto», respondió Rachel. «Pasad, por favor». Se instalaron en el salón. Lisa se disculpó y se fue a la cocina, dejando a Rachel a solas con el detective. «¿A qué debo la visita, detective Donovan?», preguntó Rachel, intentando mantener la calma. Michael sacó un cuaderno del bolsillo interior de su chaqueta. «Señora Westfield, estoy investigando una serie de extraños accidentes de coche ocurridos en los últimos meses. Me he enterado de que usted también está interesada en el tema». Rachel se puso tensa. «¿Cómo lo sabe?». El detective sonrió ligeramente. «Tengo mis fuentes, pero créame, no estoy aquí para causarle problemas. Al contrario, creo que podemos ayudarnos mutuamente». Rachel miró a Donovan con atención. Había algo en su mirada, cansada y un poco triste, que inspiraba confianza. «¿Qué quieres saber?», preguntó. «Para empezar», dijo Donovan, «háblame de tu accidente, todo lo que recuerdes». Rachel respiró hondo y empezó a contar. Sobre el extraño sonido en el coche, la repentina pérdida de control, los últimos segundos antes de la colisión. El detective escuchó atentamente, tomando notas. «Ahora dígame», dijo cuando Rachel hubo terminado, «¿qué sabe de los asuntos de Westfield Auto?». Rachel miró sorprendida al detective. «No mucho. Es el negocio de mi suegra. ¿Por qué lo pregunta?». Donovan cerró el cuaderno de golpe y se inclinó hacia adelante. «Señora Westfield, no puedo divulgar los detalles de la investigación, pero puedo decirle que su accidente no es un incidente aislado y todas las pistas conducen a Westfield Auto». Rachel sintió un escalofrío. «¿No cree que fue un accidente?», preguntó en voz baja. El detective negó con la cabeza. «Creo que hay algo mucho más grave, y necesito su ayuda para llegar al fondo del asunto». Rachel se lo pensó un momento. Por un lado, cooperar con la policía podría ayudarla a encontrar respuestas. Por otro, podía ser peligroso, sobre todo si Verónica estaba implicada en algo ilegal. «¿Qué quiere exactamente de mí?», preguntó. Donovan se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. «Información, acceso, cualquier cosa que pueda ayudar a resolver este caso. A cambio, prometo mantenerte informada de la investigación y proporcionarte protección si es necesario». Rachel sintió que el miedo y la determinación luchaban en su interior.
Esta era una oportunidad no solo de descubrir la verdad, sino quizá de hacer justicia. «De acuerdo», dijo al fin. «Te ayudaré, pero con una condición». El detective enarcó una ceja, inquisitivo. «¿Con qué condición?» Rachel se levantó y miró a Donovan directamente a los ojos. «Quiero formar parte de esta investigación, no solo como informadora, sino como participante activa». Donovan estudió su rostro durante unos segundos y luego asintió lentamente. «Trato hecho, pero te advierto que puede ser peligroso». Rachel sonrió con amargura. «Detective, ya lo he perdido todo. No tengo nada que temer». Cuando Donovan se marchó, Rachel volvió a su habitación. Miró la pared de notas y sintió que el fuego de la determinación se encendía en su interior. Ahora no solo tenía un objetivo, sino también un aliado. «Encontraré la verdad, Jonathan», susurró, mirando la foto de su marido. «Cueste lo que me cueste». Rachel estaba sentada en una pequeña cafetería, dando golpecitos nerviosos con los dedos a una taza de café frío. Esperaba al detective Donovan para hablar de los primeros pasos de su investigación conjunta. Su mirada recorrió a los clientes de la cafetería y, de repente, se fijó en una pareja de ancianos que estaban en una mesa cercana. Iban cogidos de la mano y se reían en voz baja de algo. La imagen despertó en Rachel un recuerdo doloroso. Recordó el día en que Jonathan la había llevado a conocer a sus padres. «Mamá, papá, esta es Rachel», dijo Jonathan, presentando con orgullo a su novia. Rachel sonrió nerviosa, sintiendo la mirada escrutadora de Verónica Westfield sobre ella. Sabía que su aspecto, pelo de colores brillantes, tatuajes, piercings, podría causar desaprobación, pero decidió ser ella misma. «Hola, señora Westfield, señor Westfield», dijo Rachel, encantada de conocerles por fin. Robert, el padre de Jonathan, sonrió cálidamente y le estrechó la mano. Pero Verónica... Su mirada se deslizó por los tatuajes de los brazos de Rachel, los inusuales pendientes, y sus labios se apretaron en una fina línea. «Hola, cariño», dijo, y Rachel percibió una leve nota de desaprobación en su voz. «Pasa, el almuerzo está casi listo». En la mesa, Verónica empezó a preguntar a Rachel por su familia, su trabajo, sus planes de futuro. Cada respuesta solo parecía aumentar su disgusto. «¿Así que eres diseñadora gráfica?», preguntó Verónica. «¿Y piensas seguir trabajando después de casarte?» Rachel la miró sorprendida. «Por supuesto», respondió ella. «Me encanta mi trabajo y no pienso dejarlo». Verónica miró significativamente a su hijo. «Jonathan, cariño, ¿estás seguro de que esto es prudente? Una esposa debe hacer que la casa sea acogedora, cuidar de su marido y de los niños». Jonathan frunció el ceño. «Mamá, Rachel y yo ya lo hemos hablado. Apoyo plenamente sus ambiciones profesionales». Verónica apretó los labios pero guardó silencio. Rachel sintió, sin embargo, que aquello no era más que el principio. «¿Rachel? Rachel, ¿puedes oírme?» La voz del detective Donovan la sacó de sus recuerdos. Parpadeó, volviendo a la realidad. «Lo siento, estaba pensando», dijo, intentando centrarse. Donovan la miró con atención. «¿Va todo bien?» Rachel asintió, dando un sorbo al café ya frío. «Sí, es solo un flashback. ¿Qué has averiguado?» El detective sacó unos documentos de una carpeta. «He comprobado las finanzas de Westfield Auto del último año. Todo parece limpio a primera vista, pero hay algunas transacciones extrañas que despertaron mi interés». Mostró a Rachel una hoja de cálculo con números. «¿Ves estas cantidades? Se transfieren rutinariamente a la cuenta de un tal Howard Bancroft. ¿Le dice algo ese nombre?» Rachel frunció el ceño, tratando de recordar. «Bancroft. Creo que es un amigo de la familia Westfield. Es notario, si no me equivoco». Donovan asintió, tomando nota en su cuaderno. «Interesante. ¿Sabes si ha tenido algún problema financiero últimamente?» Rachel negó con la cabeza. «No estoy segura.
No nos conocíamos íntimamente. Pero, ¿por qué le interesa eso? El detective golpeó el escritorio con el bolígrafo pensativo. Es solo una suposición por ahora, pero estos pagos regulares empezaron un mes antes de su accidente. Cesaron justo después. Rachel sintió un escalofrío. ¿Crees que tiene algo que ver con el testamento de Jonathan? Donovan la miró fijamente. ¿Lo crees tú? Rachel abrió la boca para contestar, pero en ese momento vibró su teléfono. Miró la pantalla y se puso pálida. ¿De qué se trata?, preguntó Donovan al darse cuenta de su reacción. Es Verónica, susurró Rachel. Mi suegra. Quiere que nos veamos. El detective frunció el ceño. ¿No habéis estado en contacto desde el accidente? Rachel negó con la cabeza. No, desde que me informó del testamento, no entiendo lo que quiere. Donovan se lo pensó un momento. Podría ser una oportunidad para descubrir algo importante. Pero ten cuidado, Rachel. No reveles que estamos investigando. Rachel asintió y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. No estaba segura de estar preparada para enfrentarse de nuevo a Verónica. Pero, si eso ayudaba a descubrir la verdad, me reuniré con ella, dijo con firmeza, e intentaré averiguar qué está pasando. Donovan asintió con aprobación. Muy bien, pero recuerda, ten cuidado, y ponte en contacto conmigo inmediatamente después de la reunión. Rachel cogió el teléfono, respiró hondo y empezó a escribir una respuesta a Verónica. No sabía lo que le esperaba en aquella reunión, pero estaba preparada para cualquier cosa, por el bien de Jonathan, por la verdad y por su propio bien. Rachel estaba de pie frente al espejo del pasillo del piso de Lisa, intentando ordenar sus pensamientos antes de reunirse con Verónica. Su mirada se posó en la foto de Jonathan que siempre llevaba consigo. El dolor le oprimió el corazón, tan agudo como el primer día después del accidente. Te echo de menos cada segundo de cada día, susurró, pasando el dedo por el rostro sonriente de su marido en la fotografía. Las lágrimas acudieron a sus ojos y Rachel sintió que una oleada de dolor volvía a invadirla. Lisa, al darse cuenta del estado de su amiga, se acercó y le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás segura de que estás preparada para esta reunión?, le preguntó en voz baja. Rachel respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. No, respondió con sinceridad, pero no tengo elección. Tengo que descubrir la verdad, por el bien de Jonathan. Media hora más tarde, Rachel estaba sentada en un elegante café del centro de la ciudad, frotando nerviosamente la servilleta. Había elegido una mesa en la esquina para poder ver la puerta principal. Cuando Verónica Westfield entró en el café, Rachel sintió que se le cortaba la respiración. Su suegra iba tan impecable como siempre. Traje caro, peinado perfecto, andar seguro. Nada en su aspecto delataba que acababa de perder a su único hijo. Rachel, la saludó Verónica con frialdad, sentándose frente a ella. Gracias por aceptar quedar. Rachel asintió, sin confiar en su voz. Podía sentir la pena y la rabia luchando en su interior. Supongo que querrás saber por qué te he hecho venir, continuó Verónica, sin intentar siquiera empezar con educación. El hecho es que ha llegado a mi conocimiento que usted tiene interesada en los asuntos de Westfield Auto. Rachel se puso tensa. ¿Cómo se había enterado Verónica de su investigación? No sé a qué se refiere. Intentó permanecer imperturbable. Verónica sonrió con frialdad. No juegues conmigo, querida. Sé que estás husmeando en la empresa y quiero que pares. ¿Por qué?, preguntó Rachel sintiendo la rabia hervir en su interior. ¿Tienes miedo de que encuentre algo desagradable? Verónica entrecerró los ojos. Temo que dañes la memoria de mi hijo con tus ridículas sospechas. Rachel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿La memoria de tu hijo?, espetó. ¿Y el hecho de que me hayas robado todo lo que le quedaba a Jonathan? La herencia de $350,000,
la casa que compramos juntos, todas sus pertenencias personales. Me quitaste hasta mis recuerdos. La voz de Rachel temblaba de emoción contenida. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó desesperadamente no llorar delante de Verónica. Fue decisión de Jonathan, replicó Verónica con frialdad. Si no puedes respetarlo, quizá tu amor no era tan fuerte como dices. Aquellas palabras golpearon a Rachel como una bofetada. Sintió que algo en su interior se rompía. ¿Cómo te atreves?, susurró. No tienes ni idea de lo que he pasado. Todos los días me despierto y olvido por un segundo que se ha ido, y entonces la realidad me golpea de nuevo. No solo he perdido a mi marido, sino a mi mejor amigo, mi compañero, mi roca, y en lugar de apoyo, me has quitado lo último que me quedaba. Verónica pareció aturdida por la sinceridad de Rachel durante un momento, pero rápidamente recuperó su fría máscara. No obstante, dijo, insisto en que detengas tu investigación. Puede tener consecuencias desagradables. Rachel sintió un escalofrío. ¿Era una amenaza? ¿A qué se refiere?, preguntó. Verónica se levantó, preparándose para marcharse. Solo un consejo, querida. A veces es mejor dejar el pasado en el pasado, por tu propio bien. Con esas palabras, se dirigió a la salida, dejando a Rachel confundida y con aún más preguntas. En cuanto perdió de vista a Verónica, Rachel sacó el teléfono y marcó el número del detective Donovan. «Detective», dijo en cuanto él contestó. «Acabo de reunirme con Verónica, y creo que está ocultando algo. Algo grande». «Cuéntamelo todo», contestó Donovan. «Cada detalle». Rachel empezó a relatar la conversación, sintiendo cómo la adrenalina de la confrontación daba paso poco a poco a un terrible cansancio y tristeza. Pero sabía que no podía rendirse ahora. Por el bien de Jonathan, por la justicia y por su propio bien, tenía que llegar a la verdad, costase lo que costase. Al salir del café, Rachel se detuvo un momento y miró al cielo. «Encontraré la verdad, Jonathan», susurró. «Te juro que no pararé hasta averiguar qué pasó realmente aquel día». Con ese pensamiento, se dirigió a casa, sintiendo que la determinación y el dolor se mezclaban en su corazón, dándole fuerzas para la lucha que tenía por delante. Había pasado una semana desde que Rachel conoció a Verónica. Todos los días Rachel se despertaba con el corazón encogido, pero ahora la determinación se mezclaba con la pena. Estaba sentada en el pequeño piso de Lisa, rodeada de papeles y notas, cuando llamaron a la puerta. «Detective Donovan», asintió ella, abriendo la puerta. «Adelante». Donovan entró con una gruesa carpeta en la mano. «Tengo noticias», dijo sin preámbulos, «y me temo que no le gustarán». Rachel se tensó, pero asintió, dispuesta a oírlo todo. «He estado haciendo averiguaciones sobre Howard Bancroft», comenzó el detective. «Resulta que tenía graves problemas financieros, enormes deudas, amenaza de quiebra. ¿Y de repente desaparecieron esos problemas?», adivinó Rachel. Donovan asintió. «Exactamente, justo después. Después de tu accidente». Rachel sintió que las náuseas le subían por la garganta. «¿Crees que ayudó a falsificar el testamento?». «Es más que probable», contestó Donovan. «Pero demostrarlo no sería fácil». Rachel cerró los ojos, tratando de dominar sus emociones. Recordó a Jonathan hablando de sus planes para el futuro, de cómo quería mantenerla a salvo. «Jonathan nunca me dejaría sin nada», susurró. «Él sabía lo importante que era para mí mi trabajo, mi independencia. Siempre me apoyó». Donovan escuchó en silencio, dándole la oportunidad de hablar. «Sabes», continuó Rachel tras una pausa, «Verónica nunca aprobó nuestro matrimonio. No creía que yo fuera adecuada para Jonathan. Mi aspecto, mis tatuajes, mi estilo de vida, era como un trapo rojo para un toro». «¿Y la religión?», preguntó Donovan. «A menudo es la causa de los conflictos matrimoniales». Rachel sonrió con amargura. «Sí, Verónica es una ferviente católica. Y yo,
Encontré consuelo en el budismo hace unos años. Para ella fue casi una traición. El detective tomó nota en su cuaderno. Algo más. Algo que pudiera explicar una aversión tan fuerte. Rachel dudó un momento. Siempre nos estaba presionando con lo de los niños. Jonathan y yo queríamos esperar, ponernos de pie primero. Pero para Verónica eso era inaceptable. Ella creía que mi principal responsabilidad era producir un heredero. Donovan asintió, sin dejar de tomar notas. ¿Y el efecto en Jonathan? ¿Cómo ha cambiado su relación con su familia desde que os casasteis? Rachel suspiró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Jonathan siempre intentaba ser el pacificador, intentaba complacerme a mí y a su madre, pero poco a poco empezó a alejarse de las tradiciones familiares. Asistíamos menos a cenas familiares, menos a servicios religiosos. Verónica me echó la culpa a mí. Lo entiendo, dijo Donovan. Todo esto nos da una idea de los motivos de Verónica, pero necesitamos más, necesitamos pruebas. Rachel asintió, secándose las lágrimas. ¿Qué podemos hacer? El detective pensó un momento. Tenemos que indagar más en los asuntos de Westfield Auto. Si Verónica estuvo realmente implicada en la falsificación del testamento y posiblemente en el accidente, debería haber rastros. Pero, ¿cómo lo hacemos?, preguntó Rachel. No tenemos acceso a sus registros internos. Donovan sonrió socarronamente. No lo tenemos, pero tengo un conocido en Hacienda. Puede ayudarnos a conseguir algunos registros financieros con el pretexto de una auditoría rutinaria. Rachel sintió que la esperanza se agitaba en su interior. ¿Y los concesionarios de coches? Si el accidente fue fingido, debería haber alguna prueba, ¿no? Donovan asintió. Así es. Tenemos que encontrar al mecánico que trabajó en tu coche antes del accidente. Puede que sepa algo. Rachel recordó algo. Espera un momento. Jonathan mencionó a un mecánico una vez. Creo que se llamaba Alex. Era el favorito de Verónica. Trabajaba mucho en nuestro coche. ¿Alex?, intervino Donovan. ¿No recuerdas su apellido? Rachel cerró los ojos intentando recordar. Foster, exclamó de pronto. Alex Foster. Exacto. La detective anotó rápidamente el nombre. Genial. Esta podría ser nuestra pista. Voy a investigarlo, a ver si encontramos algo interesante. Rachel asintió, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a latir en sus venas. Estaban en la cúspide de algo grande, podía sentirlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Donovan la miró con seriedad. Ten cuidado. Verónica ya te lo ha advertido. Si se da cuenta de que estamos cerca, puede tomar medidas más drásticas. Rachel apretó los puños. No le tengo miedo, dijo con firmeza. Lo he perdido todo. $350,000 de herencia, nuestra casa, las cosas de Jonathan. Pero lo más importante es que he perdido al amor de mi vida. Ya no tengo nada que perder. Donovan le puso la mano en el hombro. Tienes la verdad, Rachel, y la encontraremos. Te lo prometo. Cuando el detective se marchó, Rachel se asomó a la ventana. El sol se estaba poniendo, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Recordó que a Jonathan y a ella les encantaba contemplar juntos las puestas de sol. Encontraré la verdad, amor mío, susurró. Cueste lo que cueste. Con esas palabras, volvió a sus notas, dispuesta a seguir luchando. Por el bien de Jonathan, por la justicia y por sí misma. Habían pasado 2 semanas desde que Rachel y el detective Donovan habían trazado su plan de acción. Cada día traía nuevos descubrimientos y, poco a poco, el rompecabezas iba encajando. Rachel estaba sentada en una cafetería cercana al despacho de Donovan, mirando nerviosa el reloj. El detective tenía que presentar los resultados de sus últimos descubrimientos. Sentía que estaban a punto de hacer algo grande. Por fin, sonó el timbre de la puerta y entró Donovan. Tenía el rostro serio, pero había emoción en sus ojos. «Lo tenemos», dijo sin preámbulos, sentándose frente a Rachel.
Ella se inclinó hacia adelante y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿De qué se trata? Donovan sacó varias carpetas de su maletín. En primer lugar, las finanzas de Westfield Auto. Mi contacto en Hacienda descubrió varios pagos irregulares importantes, uno de ellos a Howard Bancroft, como sospechábamos. Pero hay otro más interesante. Abrió una de las carpetas y le mostró un documento a Rachel. Alex Foster, el mecánico que recordabas, recibió una gran suma de dinero justo después de tu accidente. Rachel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Crees que realmente podría haber...? Donovan asintió. Lo encontramos y... digamos que estaba más que dispuesto a hablar. Rachel contuvo la respiración, esperando a que continuara. Foster admitió que Verónica le pagó para realizar una pequeña avería en su coche. Según él, ella quería darle una lección, asustarle. Afirma que no sabía que acabaría así. Rachel sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Recordó aquel día, la sonrisa de Jonathan, su última mirada antes del accidente. Pero eso no es todo, continuó Donovan. También encontramos pruebas de que Bancroft ayudó a falsificar el testamento. Tenemos su confesión. Rachel sacudió la cabeza, tratando de dar sentido a lo que estaba oyendo. No puedo creer... ¿Cómo pudo? Jonathan era su hijo. Donovan le apretó la mano con suavidad. A veces la gente hace cosas terribles cuando cree que actúa con la mejor intención. Probablemente Verónica pensó que estaba protegiendo a su hijo de tu influencia. Rachel recordó todas las veces que Verónica la había mirado con desaprobación. Sus tatuajes, sus ambiciones profesionales, su reticencia a tener hijos de inmediato, sus prácticas budistas, todo ello había sido como una espina clavada en los puntos de vista tradicionales de Verónica. Pero matar a su propio hijo, susurró Rachel. No creo que quisiera hacerlo, dijo Donovan. Por el testimonio de Foster, ella solo quería asustarte, pero las cosas se le fueron de las manos. Rachel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué?, se preguntó. ¿Tenemos pruebas suficientes? Donovan asintió. Más que suficientes. Podemos presentar cargos por falsificación, fraude y homicidio involuntario. Rachel sintió que en su interior se debatían sentimientos contradictorios. Por un lado, quería justicia, quería que Verónica respondiera por sus actos. Por otro, sabía cuánto había querido Jonathan a su madre, a pesar de sus diferencias. No sé qué querría Jonathan, dijo en voz baja. Donovan la miró detenidamente. ¿Qué quieres, Rachel? Ella cerró los ojos, recordando todos los momentos que había pasado con Jonathan, su risa, su apoyo, su amor, y el vacío que quedó después de su muerte. Quiero la verdad, dijo al fin. Quiero que todo el mundo sepa que Jonathan nunca me habría dejado sin nada. Quiero limpiar su memoria de estas mentiras. Donovan asintió. Entonces llegaremos hasta el final. Pero Rachel se inclinó más. Tienes que estar preparada. Esto no va a ser fácil. Verónica no se rendirá sin luchar. Rachel sintió que la determinación crecía en su interior. Estoy preparada, dijo con firmeza. He pasado por un infierno al perder a Jonathan. He sufrido la traición, me he quedado sin casa, sin herencia, sin cosas que me recordaran a él, pero no dejaré que su recuerdo se manche con esta mentira. Donovan asintió con aprobación. Bien, entonces esto es lo que haremos. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la próxima operación. Cuando Donovan se marchó, Rachel permaneció sentada en la cafetería, mirando por la ventana a la gente que pasaba. Pensó en Jonathan, en cómo había creído siempre en la justicia, en cómo le había enseñado a ser fuerte. «Haré esto por ti, amor mío», susurró. «Restauraré tu buen nombre». Con estos pensamientos, Rachel se levantó y salió del café. Le esperaba un día crucial, el día en que la verdad saldría finalmente a la luz,
y estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta, sabiendo que Jonathan estaría de su lado. La mañana estaba nublada, como si el propio cielo presagiara los dramáticos acontecimientos del día. Rachel se paró frente al espejo, inspirando y expirando profundamente, tratando de calmar sus nervios. Hoy iba a ser un día resuelto. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. El detective Donovan estaba en la puerta, con el rostro serio y concentrado. ¿Está preparada?, le preguntó. Rachel asintió, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a latir en sus venas. Más que preparada. Subieron al coche de Donovan y se dirigieron a la oficina de Westfield Auto. Por el camino, el detective repasó el plan una vez más. Recuerda, nuestro objetivo es conseguir que Verónica confiese. Tenemos todas las pruebas, pero una confesión directa hará que el caso sea indiscutible. Rachel tiró nerviosamente del dobladillo de su blusa. ¿Y si no confiesa? Lo hará, dijo Donovan con confianza. La arrinconaremos. Cuando llegaron al imponente edificio de Westfield Auto, Rachel sintió que el corazón le latía más deprisa. Aquí, detrás de estos muros, se escondía la verdad sobre la muerte de Jonathan. En la recepción les recibió una recepcionista sorprendida. La señora Westfield está ocupada en este momento, empezó, pero Donovan la interrumpió, mostrándole una placa de policía. Es un asunto urgente. Vamos a pasar. Sin esperar respuesta, se dirigieron hacia el despacho de Verónica. Rachel respiró hondo antes de que Donovan abriera la puerta. Verónica estaba sentada en su enorme escritorio, hojeando unos papeles. Cuando vio entrar a la gente, frunció el ceño. ¿Qué significa esto?, preguntó levantándose. Rachel, ¿qué haces aquí? Hola, señora Westfield, dijo Donovan cerrando la puerta tras de sí. Soy el detective Michael Donovan. Tenemos que hacerle unas preguntas. Verónica desvió la mirada de Donovan a Rachel, con el rostro endurecido. Se lo advertí, dijo apretando los dientes. Sí, lo hiciste, contestó Rachel, sintiendo que su ira crecía en su interior. ¿Pero de verdad creías que iba a dejarlo pasar? Después de lo que hiciste. Verónica se enderezó y entrecerró los ojos. No sé de qué estás hablando. Donovan sacó una carpeta. Creo que lo entiende perfectamente, señora Westfield. Sabemos lo de la falsificación del testamento, de cómo pagó a Howard Bancroft para que le ayudara a desheredar a Rachel por $350,000. El rostro de Verónica palideció, pero aguantó. Eso es absurdo. No tenéis pruebas. Oh, tenemos muchas pruebas, continuó Donovan, incluida la propia confesión de Bancroft. Rachel dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de su suegra. Pero eso no es lo peor, ¿verdad, Verónica? Háblanos de Alex Foster. Al oír ese nombre, Verónica se estremeció. Se hundió en la silla como si las piernas ya no pudieran sostenerla. No sé de qué estás hablando, susurró, pero no había confianza en su voz. Alex nos lo ha contado todo, dijo Donovan en voz baja. Sobre cómo le pagaste para arreglar una avería menor en el coche de Rachel. Verónica se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a temblar. No pretendía, susurró. Solo quería asustarla, hacerla ir. Rachel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todas sus sospechas se confirmaban, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué me odiabas tanto? Verónica levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Estabas destruyendo todo lo que había construido durante años, dijo. Con tus tatuajes, tu carrera, tu negativa a tener hijos. Estabas alejando a Jonathan de su familia, de nuestras tradiciones. Pensé que lo estaba protegiendo. ¿Protegerlo? Rachel sonrió amargamente. ¡Lo mataste! No era mi intención, exclamó Verónica. Te juro que no quería que acabara así. Quería a mi hijo. Rachel negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas.
Si lo quisieras de verdad, habrías respetado sus decisiones. Su amor por mí. Donovan dio un paso adelante, sacando las esposas. Verónica Westfield queda detenida acusada de fraude, falsificación y homicidio involuntario. Mientras el detective leía sus derechos a Verónica, Rachel se quedó mirando por la ventana. Se sentía extrañamente desolada. Se había hecho justicia, pero el precio había sido la vida de Jonathan. Varias horas después, tras largos interrogatorios y papeleo, Rachel abandonó por fin la comisaría. El cielo se había despejado y el sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos dorados. ¿Y ahora qué?, preguntó Donovan, acompañándola hasta el taxi. Rachel respiró hondo, sintiendo que la pesadez de los últimos meses empezaba a desaparecer. Ahora voy a empezar a vivir de nuevo, por mí y por la memoria de Jonathan. El detective asintió, sonriendo ligeramente. Eres una mujer fuerte, Rachel. Jonathan estaría orgulloso de ti. Rachel subió al taxi y le dio la dirección del cementerio. Sentía la necesidad de hablar con Jonathan, de contárselo todo. De pie ante la tumba de su marido, Rachel sintió una extraña calma. «Lo hemos conseguido, amor», dijo en voz baja. «La verdad ha salido a la luz. Tu nombre ha quedado limpio». Se quedó callada un momento, mirando el sol poniente. «Sé que no querrías que viviera en el pasado. Siempre decías que avanzara sin mirar atrás. Lo intentaré, te lo prometo, pero nunca te olvidaré a ti ni a nuestro amor». Rachel colocó un pequeño ramo de flores silvestres, las flores favoritas de Jonathan, sobre la tumba. «Gracias por todo lo que me has dado, por quererme, por apoyarme, por creer en mí. Viviré mi vida de forma que estéis orgullosos de mí». Con estas palabras se dio la vuelta y caminó por el callejón, sintiendo que una nueva determinación crecía en su interior. Tenía por delante un largo camino de curación, pero ahora sabía que podía hacerlo, por su propio bien, por el bien de Jonathan, y por el amor que nadie podía arrebatarle.